Te amamos, Dios, y te damos gloria en esta tarde, Señor. Queremos adorarte y darte gloria, Señor. Queremos honrarte y glorificarte, Jesús. Tú eres bueno, tú eres fiel, Señor. Mi vida depende de ti, Señor. Buenas tardes a todos los que os estáis conectando. Hermana Blanca, hermana Rosa, hermano Eduardo, hermana Isabel, hermano Peter, Israel. Dios te bendiga, mi hermana Niurka, hermano Mario. Que Dios os bendiga a todos los que os estáis conectando en estos momentos con el único deseo de poder recibir de parte del Señor su bendición y de honrar a Dios con nuestra adoración. Amén. En esta tarde, si estamos reunidos, es con la única finalidad de que el nombre de Dios sea glorificado. No hay otra pretensión en nosotros. Muchas veces hemos desenfocado la realidad de las reuniones que efectuamos. Las reuniones que hemos efectuado durante mucho tiempo dentro de nuestras iglesias han estado enfocadas en el yo, han estado enfocadas en hacer sentir al hombre bien, han estado enfocadas en satisfacer única y exclusivamente la necesidad del hombre. Pero, hermanos, los cultos o las reuniones que realizamos no solo pueden estar enfocadas en suplir nuestra necesidad. La primera realidad que nos encontramos cuando el pueblo de Dios se encuentra en reunión, cuando el pueblo de Dios se reúne, la primera realidad con la que nos encontramos es que se reúnen para adorar el nombre santo del Señor. Y la finalidad principal de que hoy estemos aquí a través de estos medios es que el nombre de Dios sea glorificado. Miren, hermanos, no hay otra pretensión, si no en vano estaríamos aquí gastando el tiempo, si no fuese porque nuestra única pretensión, deseo, es que el nombre de Dios sea honrado. Hoy más que nunca necesitamos que el nombre de Dios sea proclamado en medio de la humanidad. Y qué mejor que estos medios bien aprovechados para proclamar el nombre de Dios, para proclamar la salvación, para proclamar el arrepentimiento, para proclamar que Dios es el único camino, es la única verdad y es la única vida. Hermanos, estamos aquí en esta tarde y mi única pretensión es estar con vosotros y que el Señor venga repartiendo su palabra conforme la necesidad que tenéis en cada uno. Amén. Yo en esta hora, antes de comenzar con la palabra del Señor, quería orar. Quiero orar, hermanos, quiero orar. Y mire, yo no quiero orar solo. Yo quiero orar unido a ustedes. Yo quiero proclamar el nombre de Dios. Yo quiero clamar al Señor. Yo quiero humillarme delante de la presencia del Señor, pero quiero hacerlo unido a todos ustedes que me están viendo y que están contemplando este video. Yo quiero que tú te unas allí donde tú estás y que no lo hagas de cualquier forma, de cualquier manera. Mire, si hay alguien que se merece honra, gloria, alabanza, pleitesía y honor, ese es mi Dios. Si hay alguien que se merece la máxima reverencia, ese es mi Cristo. Y creo que cuando adoramos al Señor, tiene que estar nuestro cuerpo, nuestro alma y nuestro espíritu en máxima reverencia y expuestos a darle lo mejor de nosotros. Por eso yo te invito ahora en estos momentos que por favor te unas a los que tienes alrededor. Si estás en tu casa, únete a tu esposo, únete a tu esposa, únete a tus hijos. Vamos a unirnos, todos los que estáis pudiendo ver este vídeo, vamos a unirnos los unos con los otros y vamos a orar. Necesitamos unirnos en oración y en adoración para honrar el nombre santo del Señor. Por lo tanto, Iglesia del Señor Jesucristo, tú que me estás contemplando, te pido que en estos momentos dispongas tu corazón, dispongas tu vida en adoración al Señor. Hoy vamos a dedicar unos minutos a adorar al Señor y a compartir una pequeña reflexión que el Señor ha puesto en mi corazón y que Él de alguna manera me ha inclinado a que os pueda compartir. Amén. Una reflexión que viene bien en los momentos que estamos viviendo para tener una actitud correcta. Amén. Sí me gustaría que pudierais compartir este vídeo. Todos los que me estáis viendo, por favor,
compartir esta publicación, compartir este vídeo, no con el único deseo de que este vídeo se haga popular, sino con el deseo de que la palabra de Dios corra por medio de las redes sociales y sea glorificada en medio de cada corazón y en cada vida. Por lo tanto, tú que me escuchas, comparte este vídeo ahora para que todas las personas se puedan beneficiar de la bendición del Señor. Sin más, hermanos, yo quiero comenzar orando, quiero exponer mi vida, quiero exponer mi corazón delante de la presencia del Señor. Os agradezco que estéis todos conectados y que la gente se vaya conectando. Os amo en el amor del Señor. Aquí está vuestro hermano, Samuel, que os ama, que os quiere y que en esta tarde desea estar con vosotros, unidos en adoración y alabanza al Señor. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Únete a tu esposa en estos momentos, únete a tu esposo, únete a tus hijos, donde estés, únete a la persona que tienes a tu lado y empieza a orar. Te pido que empieces a orar primeramente por la Iglesia del Señor a nivel mundial, que ores por los necesitados, que ores por tus hermanos, por los diferentes países, que ores por la necesidad, que ores por que el Evangelio se expanda, que ores por las personas que están en enfermedad en estos momentos, que ores por las personas que han perdido seres queridos, pero ora ahora. Te pido que ores en estos momentos. Padre, en estos momentos alzo mi voz, Señor, y en estos momentos yo quiero abrir mi corazón a ti. Señor, me siento indigno de dirigirme a ti, porque cada vez que me presento delante de tu presencia, Señor, puedo ver la miseria de mi corazón, Señor. He aquí, Señor, tu siervo, Señor, que viene delante de ti humillado, pidiéndote y rogándote que tengas misericordia. Y como aquel hombre que se acercó al templo y que golpeando su pecho decía, he aquí el pecador pidiendo clemencia, Señor, hoy vengo delante de ti humillado. Y lo único que puedo decir es que tengas piedad de mí, que soy un hombre pecador, Señor. Señor, perdona mi pecado, perdona todo lo que he hecho, perdona todo lo que he dicho, todo lo que ha ido en contra de tu palabra, de tu naturaleza, de tu persona, Señor, perdóname. Asimismo te ruego por mis hermanos que están viendo este vídeo, que lo van a ver, Señor, trae un arrepentimiento genuino a sus corazones. Espíritu Santo, te pido que en estos momentos, en el nombre sacrosanto de Jesucristo, vengas, Dios mío, tocando las conciencias y tu Espíritu genere, Dios mío, ese trabajo que hace que nos arrepintamos de una forma genuina. Señor, trae convencimiento de pecado a las vidas, Señor. Yo te pido en estos momentos, Señor, que toques las vidas, que toques los corazones. En primer lugar, te ruego por las familias. Señor, en estos momentos donde estamos pasando por diferentes problemas, suplico que tú toques el corazón de las familias, Señor. Señor, son muchos los problemas que tenemos que atravesar y yo te pido que toques el corazón de los matrimonios y que este confinamiento y esta situación que estamos atravesando sirvan para unirnos más y para estar como matrimonios sometidos a tu palabra. Señor, perdónanos todas las cosas que hemos hecho como matrimonios que no han ido conforme a tu palabra, Señor. Señor, queremos humillarnos como matrimonios y delegar, Señor, en ti, Señor, toda autoridad y soberanía, porque tú solo la tienes, para que tú dirijas nuestros hogares, para que dirijas a nuestros hijos, para que tú guardes nuestras casas. Señor, haz lo que quieras, cuando quieras, como quieras, porque hemos entendido que el mejor refugio y el mayor descanso para nuestros hogares y familias es en ti, Señor. Padre, en estos momentos clamo y suplico por tu iglesia en el mundo entero. Señor, mira tu iglesia. Señor, pon tu mano. Te doy gracias, porque más que nunca, al igual que el pueblo de Israel en un momento, Dios mío, donde la aflicción fue muy grande, consecuente del pueblo de Egipto, Señor. Señor, dice tu palabra que se multiplicaban con mayor rapidez a pesar de que el pueblo de Egipto les estaban subyugando. Señor, yo sé que por medio de este problema que estamos enfrentando, en medio de la sociedad humana, tu palabra está, Señor, fructificando y tu palabra está corriendo como nunca antes ha corrido, Señor. Yo sé, Señor, que los hijos se están multiplicando en estos últimos tiempos, Señor, y te agradezco todo lo que estás haciendo por medio de tu palabra. Señor, que tu palabra llegue a cada vida, a cada corazón. Señor,
Son muchos los perdidos todavía. Te ruego, Dios mío, que mandes un mensaje de aliento, Señor. Que tu palabra penetre en sus corazones. Señor, trae a la salvación los que han de ser salvos. Padre, en el nombre de Jesús, salva las almas, Señor. Oh, Señor, te suplico en estos momentos que tu palabra, Señor, llegue a todos los confines de la tierra. Señor, te ruego que tu palabra llegue a los presidentes, gobernadores y reyes de la tierra. Señor, que tu palabra haga, Dios mío, caer de rodillas, Señor, a todos los que tienen responsabilidades políticas y civiles, Dios, para que se guíen conforme a tus valores y ética, para que se guíen, Señor, conforme a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Señor, por este gobierno de España, Señor, para que tú lo vuelvas a ti. Señor, haz caer, Dios mío, y humillar a los gobernadores aquí en España, Señor, para que reconozcan que solamente en ti está la solución y la salida. Señor, pon tu mano en cada país, en cada ciudad, en cada población, en cada barrio, en cada familia. Señor, son muchos los sufrientes, son muchos los doloridos. Te ruego que tú les ayudes. En estos momentos, Dios mío, donde la humanidad, Dios mío, ha sido tambaleada, pero que no ha estado exento de tu soberanía, Señor. Yo te pido, Señor, que tú hagas lo que tengas que hacer conforme al propósito que tú tienes. Señor, no queremos una salida conforme a nuestros deseos. No queremos, Señor, una salida a todo lo que estamos viviendo conforme a nuestras pretensiones. Queremos una salida a la cual tú la guíes. Queremos, Dios mío, que tú obres conforme a tu gracia, amor y misericordia, pero en base única y exclusivamente a tu voluntad. Señor, nos sometemos, al igual que tu Hijo se sometió en el Getsemaní y dijo, si es posible, pasa de nosotros, pasa de mí esta copa. Asimismo, hoy te decimos, si es posible, pasa de nosotros esta copa que estamos bebiendo, Señor. Pero como Él dijo, hágase tu voluntad, no se haga la nuestra, Señor, porque hemos entendido que es mejor tu voluntad que nuestros deseos. Hemos entendido que es mejor tu voluntad que nuestros sueños. Hemos entendido que es mejor tu voluntad, Señor, que todo lo que nosotros podamos desear. Padre, en estos momentos, te ruego, Dios mío, que tú des sabiduría a cada hombre de cada hogar para saber gobernar su casa y su hogar con sabiduría. Que bendigas a cada mujer de cada hogar, de cada familia, Señor, para que tú, Dios mío, las uses con ese poder que tú las usas, Dios. Gracias por los niños. Bendice a los niños, Señor. Pon tu mano sobre ellos, guárdalos, líbralos, Señor. Que sean para tu gloria, porque tú lo dices en tu palabra. De tales es el reino de los cielos. Padre, en estos momentos nos humillamos delante de tu presencia. Te ruego por todas las personas que han perdido familiares, que han muerto familiares. Te ruego por las familias. Señor, sana el dolor. Consuélalos, Dios mío. Te ruego, Señor, que nos ayudes a vivir de una manera real tu palabra, a ser cristianos, Dios mío, que marquen la diferencia en este tiempo. Ayúdanos, Señor. Padre, en tus manos nos quedamos en estos momentos, dándote gracias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, me alegro en esta tarde de poder estar entre vosotros. Yo hoy quería compartiros algo que he estado reflexionando sobre todo este tema, ¿no?, que estamos atravesando. Miren, no nos vamos a engañar. La realidad es que los superhombres solo existen en Hollywood. La realidad es que los superhombres solo existen en los cuentos. Hermanos, en medio de esta vida, en medio de nuestro diario vivir, son muchas las circunstancias que nos asedian, son muchos los problemas que atravesamos. Y la realidad es que a todos nos afectan, pero lo cierto es que a todos no nos afectan de una misma manera. Los problemas, dependiendo la persona, dependiendo la fe y dependiendo la moral o la ética, les afectan de una manera diferente, ¿verdad? Pero yo hoy quería lanzar una pregunta. En medio de las circunstancias que tenemos, ¿cómo los cristianos debemos de enfrentar los problemas? En medio de las circunstancias que estamos viviendo, hermanos, que no son las más favorables,
en medio de los problemas que estamos viviendo, que no son los más favorables, cómo los cristianos enfrentamos bíblicamente los problemas. Porque no se trata de enfrentar los problemas de cualquier manera, se trata de enfrentar los problemas bíblicamente. Y esto lo podemos llevar a todas las áreas de nuestras vidas, tanto en lo social, en lo matrimonial, en lo laboral, en lo eclesial. ¿Cómo los cristianos enfrentamos los problemas? Los cristianos tenemos que marcar la diferencia a la hora de enfrentar los problemas. Hermanos, el problema que nos ha sobrevenido de la noche a la mañana es un problema no pequeño, es la realidad. Pero la pregunta es, ¿cómo nosotros como cristianos enfrentamos el problema que tenemos? Lo que no puede ser es que los cristianos estemos enfrentando el problema de la misma forma y de la misma manera que los que no tienen a Cristo. Los problemas en nosotros los cristianos tienen que producir en nosotros una reacción diferente a las personas que no tienen a Cristo. Por lo tanto, yo quería compartiros unas líneas que he escrito a lo largo de la tarde sobre cómo enfrentar los problemas bíblicamente. La vida está llena de problemas, hermanos, no nos vamos a engañar. Tenemos problemas de enfermedades, tenemos problemas de seres queridos que han partido, tenemos problemas económicos, tenemos problemas sociales, la sociedad está desfragmentándose como nunca antes. El odio se está generando en medio de la sociedad, en medio de la política, entre izquierdas y derechas. Es tanto el odio, hermanos, tenemos tantos problemas en tantas áreas diferentes. Y si somos realistas, la vida cristiana tiene más problemas aún. Hermanos, no nos engañemos. La vida cristiana no nos aísla de los problemas, sino que en muchas circunstancias la vida cristiana incrementa los problemas en los cristianos. ¿Por qué? Porque la sociedad es una sociedad inmoral, es una sociedad que se rige por unos valores éticos y morales que no tienen nada que ver con nuestros valores. Y en momentos y circunstancias tenemos que apartarnos o tenemos que definirnos. Y esa definición que debemos de realizar en medio de estas circunstancias muchas veces nos causan aún mayores problemas. El Señor Jesús, cuando predicaba el camino de la salvación a los perdidos, lo presentaba lo más claro posible para que le pudiesen entender. Jesús no andaba con ambigüedades, él no andaba con palabras filosóficas que las podía dar porque en él estaba todo el conocimiento. Pero fijaros, cuando Jesús presentaba el mensaje del Evangelio, él utilizaba ejemplos simples, él utilizaba ejemplos que todo el mundo lo pudiera entender. Por eso él empleaba el Evangelio de una manera clara para que todo el mundo pudiera entenderlo. Por eso él decía, si ustedes me quieren seguir, calculen el costo que conlleva tal decisión. Todo el que ponga la mano en el arado no ponga su mirada atrás. Por eso Jesús dijo, si no dejan ustedes a sus padres, a sus madres, a sus hijos, a sus hermanos, por mí no son ustedes dignos de mí. En otras palabras, si yo no soy la principal razón de su existencia, si yo no soy la principal razón de su vivir, no pueden seguirme. Yo tengo que ser lo primero en sus vidas. Jesús fue muy claro a la hora de explicar el Evangelio y a la hora de definir a sus discípulos. El Evangelio no nos libra de los problemas, hermanos. Vivir el Evangelio no nos libra de los problemas. Es la realidad. Lo cierto es que el fruto de la oposición social a Dios, el Evangelio, nos causa hoy en día más problemas. Por lo tanto, siendo realistas, tenemos que ser lo más extremadamente bíblicos a la hora de tener un conocimiento claro de todo lo que nos rodea, hermanos. Sin embargo, dentro del pueblo de Dios, y aún hay un grupo, hermanos, de hombres y mujeres que han aprendido a afrontar los problemas, de tal manera que aún no son de los que, estos no son de los que escapan a los problemas, sino de los que sufren y los enfrentan y tienen la capacidad de vivir con gozo en medio de los problemas. Repito, para que me puedan entender. A pesar de que estamos envueltos en un problema considerable, lo cierto es que los cristianos no estamos exentos de los problemas y los estamos viviendo igual que los demás. La pregunta que comenzábamos con este sermón era cómo los cristianos podemos enfrentar bíblicamente los problemas, ¿no? Y sin embargo tengo que hacer reconocimiento que en medio de este problema hay hombres y mujeres de Dios
que están viviendo este problema y están aprendiendo a enfrentar este problema bíblicamente. Y yo quiero honrar a esos hombres, yo quiero honrar a estas mujeres y quiero hacer mención de ellos porque son hombres y mujeres que no están esquivando el problema, sino que lo están enfrentando de frente y tienen la capacidad, a pesar de las circunstancias y a pesar de las pérdidas que estamos llevando ahora mismo, tienen la capacidad de continuar con gozo. Puntualizo, no felices en todo tiempo, sino gozosos en todo tiempo. Estas personas no es que estén felices en todo tiempo, pero estos hombres de Dios y mujeres de Dios sí es cierto que están gozosos en todo tiempo. Gozo no es lo mismo que estar feliz. Es totalmente diferente, hermanos. El gozo viene de la comprensión de que toda mi vida está en manos de Dios. ¿Cómo los cristianos enfrentamos con gozo los problemas? Fácil. Porque los cristianos tenemos el gozo fruto de la comprensión de que toda nuestra vida y circunstancias están en las manos de Dios. Hermanos, los cristianos, los hombres de Dios y las mujeres de Dios, no esquivan los problemas, los enfrentan y tienen la capacidad de tener gozo en medio de los problemas. Y puntualizo y vuelvo a puntualizar, no digo felices, sino digo gozosos. El gozo viene por la comprensión de que Dios tiene el control de todas las circunstancias. Por eso en ocasiones yo puedo estar gozoso, aunque esté sufriendo. Y aunque pueda ser paradójico, esto es real. Por eso en ocasiones, aunque las lágrimas caigan por mis mejillas como puños, yo mi corazón lo tengo gozoso. ¿Por qué? Porque sé que Dios tiene el control de los problemas. Por eso en ocasiones, cuando he perdido un ser querido o pierdo un ser querido, mis lágrimas corren por mis mejillas, pero el gozo no desaparece de mi corazón. ¿Por qué? Porque tengo pleno conocimiento de que Dios está al control de todos los problemas. ¿Cómo enfrentamos los cristianos bíblicamente los problemas? La felicidad es un sentimiento que, como todos los sentimientos, hermanos, es fluctuante. La felicidad no tiene que ver con lo que posees. La felicidad no tiene que ver con lo que tienes. He conocido a hombres que tenían de todo y poseían de todos y se han suicidado, se han quitado la vida, no eran felices, porque la felicidad es un sentimiento fluctuante, pero el gozo del cristiano es permanente, no se acaba, permanece para siempre. Podrás verte en diferentes problemas, pero el gozo jamás desaparecerá de tu vida, porque el gozo no depende de circunstancias, el gozo depende de tu relación con Dios y con su Espíritu. Los hombres y mujeres del pueblo de Dios han aprendido a estar gozosos en medio de cualquier situación. Y yo quiero en este tiempo que nosotros como hombres de Dios y vosotras como mujeres de Dios marquemos la diferencia en este tiempo que estamos viviendo y enfrentemos los problemas como Dios quiere que los enfrentemos. Y yo quiero que demos una respuesta como iglesia del Señor, como hombres de Dios y como mujeres de Dios, que demos una respuesta a todo este problema que estamos enfrentando con una actitud de gozo, hermanos. Ahí tenemos al apóstol Pablo, ya viejo, solo, abandonado por sus amigos en una cárcel en Roma, y él escribe su carta a los filipenses y les dice: Pablo se encuentra solo, se encuentra en una cárcel de Roma, se encuentra encarcelado injustamente, y él les dice a los filipenses capítulo 4, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pero Pablo, ¿cómo puedes decir eso? Pablo, ¿cómo puedes decir eso en medio de la situación que te encuentras? Eres un hombre avanzado ya en años y te encuentras metido en una cárcel fría, sombría, en una cárcel solitario, y aún así mandas un mensaje a la iglesia de los filipenses para que se mantengan regocijados siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez regocijaos. El apóstol Pablo manda un mensaje de ánimo y les dicen: permanezcan en gozo continuamente. En el Señor permanezcan en gozo continuamente. Pero Pablo, ¿cómo puedes hablar de esta manera si tú eres el que estás en la cárcel? Porque el apóstol Pablo no dependía de nada exterior para que su gozo interior no faltase.
Fijaos lo que dice en el versículo 11 el apóstol Pablo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. O sea, en el versículo 4 el apóstol Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo digo, insisto, enfatizo, sea cual sea tu situación, has perdido un ser querido y aunque tus lágrimas estén brotando y tu corazón esté hecho mil pedazos, ten gozo en el Señor. Has perdido tu trabajo, aunque tu tristeza sea grande, ten gozo en el Señor. Has perdido algo importante en tu vida en este tiempo de dolor y en este tiempo donde el problema es grande. Tengo que decirte algo, igual que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Filipenses, hoy te digo a ti, regocíjate en el Señor. Y otra vez te digo, regocíjate. Y ahora en el versículo 11 el apóstol Pablo dice que no lo digo esto porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera mi situación. Es decir, mi gozo no depende de la situación en la que me encuentro. Mi gozo no depende de que esté en una cárcel o esté puesto en la mejor mesa llena de alimentos. Mi gozo no depende de que esté en una cárcel o esté en el palacio del rey. Mi gozo depende de que Dios está conmigo, única y exclusivamente. Vamos a gozarnos en medio de esta situación y a entender que el cristiano debe de enfrentar el problema que estamos viviendo con un gozo inefable, el cual está en nuestros corazones. Seamos realistas. En la vida hay multitud de problemas, pero hay diferentes maneras de enfrentarlos. ¿Me has escuchado lo que te digo a ti que me escuchas? Somos realistas. En la vida hay multitud de problemas, pero hay diferentes maneras de enfrentarlo. Y la pregunta que nos debemos de hacer es cómo enfrentamos los problemas en la vida los cristianos. Hay personas que esquivan los problemas, otros se rinden ante los problemas y su atenuante es no puedo más, no puedo seguir, no tengo fuerzas, me rindo. Hay personas que los esquivan, otros se rinden y encima ponen como atenuante es que no puedo más, es que no tengo fuerzas, me rindo. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué debemos hacer con los problemas, hermanos? ¿Qué debemos hacer ante el problema que tenemos hoy en día? No podemos esquivarlo, no podemos esquivar este problema, tampoco podemos rendirnos ante este problema, la iglesia del Señor. Los cristianos no podemos decir no se puede porque Dios dice sí, sí, sí se puede. No podemos esquivar este problema. Tenemos que, como hombre de Dios, como mujeres de Dios, debemos de enfrentar este problema con valentía y no podemos decir no se puede. Nosotros debemos decir sí se puede. Podemos enfrentar nuestros problemas como Cristo enfrentó la cruz y otros muchos cristianos lo hicieron. ¿Y cómo lo hicieron estos hermanos? ¿Y cómo lo hizo Cristo? Puesto sus ojos en aquel. Jesús puso sus ojos en la cruz. Los primeros cristianos tenían puestos sus ojos en Jesús. Hermanos, pon tus ojos en Cristo. Dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Hermanos, aunque el problema que estamos enfrentando no es común, seamos realistas, aunque el problema que estamos enfrentando no es común, son muchos los cristianos en diferentes épocas que han atravesado por lo que tú estás atravesando ahora. Aunque el problema que estamos enfrentando ahora mismo en la humanidad no es común, son muchos los cristianos que en otras épocas han enfrentado problemas como el que tú estás enfrentando ahora mismo. Esta es la realidad, hermanos. Jesús salió victorioso de la cruz para decirte a ti que me estás escuchando, tú puedes salir victorioso del problema. Jesús salió victorioso de la cruz para decirnos, si yo he salido victorioso de la cruz, es para deciros que vosotros saldréis victoriosos de los problemas, porque yo estaré con vosotros hasta el fin. Dios nos dará la fortaleza y nos mostrará la salida para poder soportar el problema, hermanos. La iglesia no se va a rendir. Los cristianos no van a esquivar el problema. Vamos a enfrentarlos como hombres, como mujeres de Dios,
y puestos los ojos en Jesús, hermanos. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos responder bíblicamente al problema que tenemos? Primero, debemos ser movidos en base al conocimiento de Dios y su palabra, y no en base a nuestros sentimientos. Y en estos días estoy haciendo mucho énfasis en todo esto. Estoy haciendo mucho énfasis en lo sentimental, en lo almático, hermanos. ¿Por qué? Porque el diablo está jugando su baza y yo la estoy viendo. Y quiero como siervo de Dios, quiero lanzar una voz, como aquel vigía que está vigilando en la muralla y previniendo al pueblo del peligro. Así yo hoy quiero preveniros. El diablo en medio de este tiempo está produciendo frustración, angustia y depresión. Pero Jehová Dios los reprenda en este tiempo. Yo quiero hoy, a través de esta reflexión de la palabra del Señor, quiero alentaros para que no caigáis en este error. Y como hijos de Dios e hijas de Dios, enfrentéis los problemas con madurez cristiana. No dejadnos llevar por sentimientos, ni dejadnos llevar por cualquier sentimiento que os lleve a la confusión, hermanos. Primero, debemos de ser movidos en medio de este problema en base al conocimiento de Dios y su palabra, y no en base a nuestros sentimientos. Corremos el peligro en medio del dolor y la aflicción y las circunstancias adversas de ser movidos por los sentimientos. Y es muy fácil, hermanos. Son muchas las personas que están perdiendo seres queridos muy importantes. Hijos jóvenes. Sí, también están partiendo gente joven. Hermanos, no está partiendo solo gente mayor. Tenemos conocimiento de que mucha gente que vino a este país buscando una oportunidad mejor han perdido sus trabajos y ahora se encuentran entre la espada y la pared, sin poder pagar un alquiler, sin poder hacer frente a todo lo que tienen por delante. Hermanos, corremos el peligro en medio de esas circunstancias de aflicción, de dolor, de incertidumbre, de ser movidos por los sentimientos. Pero hoy te digo, aunque la situación es fuerte, escúchame, aunque la situación es fuerte y el corazón está dolido y el alma está rota, no es momento para sentimentalismo. Y podrás decir, ay, qué duro eres, Pastor Samuel, ¿cómo puedes ser tan duro? Mira, como hombre de Dios y como mujer de Dios que eres, aunque el alma la tengas hecha a 1000 pedazos, aunque el corazón haya surcos que estén sangrando en ti, déjame decirte, no es momento para sentimentalismos. Asume tu responsabilidad como hombre de tu casa, asume tu responsabilidad como mujer de tu casa y muévete en base al conocimiento de la palabra de Dios y no de los sentimientos. Pero Samuel, si he perdido un ser querido, sí, y llora, que no es malo llorar la pérdida, pero que tu aflicción no sea como los que no tienen esperanza ahí en el mundo, sino que tu gozo permanezca en tu corazón, aunque tus lágrimas corran por tus mejillas. Pero Samuel, si he perdido mi trabajo, sí, pero ten en cuenta una cosa, la palabra dice de Dios que no hay justo desamparado. Por lo tanto, confía en la palabra del Señor y no dejes que los sentimientos te atemoricen, no dejes que los sentimientos desencadenen angustia, resentimiento o depresión. Huye, hermanos, huye de todo eso. Hoy es tiempo de centrarnos en lo que creemos y no en lo que sentimos. Las iglesias han hecho muy flaco favor hoy en día a la verdad bíblica. ¿Por qué? Porque en las iglesias hoy en día se han enfocado mucho en los sentimientos, en sentir cosas, en moveres que tenían que ver con los sentimentalismos. Y hoy, a la hora de enfrentar los problemas, esos mismos sentimientos son los que se nos vuelven en nuestra contra. El cristiano no se mueve por lo que siente, sino por lo que cree. Basta ya de sentimentalismos, aunque el dolor es grande, aunque el alma está dolorida y el corazón está hecho en 1000 pedazos. Tengo que decirte, hoy es momento que los hombres de Dios y las mujeres de Dios marquen la diferencia y se dejen guiar por la palabra y no por los sentimientos. Por duro que sea tu problema, aférrate a la palabra y cree la palabra del Señor. Que tu dolor o tus problemas no te lleven, que tu dolor y tus problemas no te lleven a ser un irresponsable con tus deberes. Que tu dolor, escucha esta frase por favor, el Señor me ha ministrado mucho durante toda esta tarde que he estado escribiendo. Que tu dolor y tu problema
no te lleven a ser un irresponsable con tus deberes, y esto lo puedes llevar a todas las áreas de tu vida. Es decir, que tus sentimientos no te lleven a ser un irresponsable como marido, como esposo y cabeza de tu hogar. Que tus sentimientos no te lleven a ser una irresponsable como mujer de tu casa. Que tus sentimientos no te lleven a ser un irresponsable como hijo. Que tus sentimientos no te lleven a ser un irresponsable como siervo de Dios, como sierva de Dios, como hijo de Dios, como hija de Dios. No descuides tu hogar, pelea. No descuides tu matrimonio, pelea. No descuides tu relación con Dios, pelea. Los sentimentalismos en este tiempo no tienen que condicionar al cristiano. Pelea la buena batalla de la fe, porque Dios nos ha equipado con una armadura para que en tiempos de aflicción los cristianos marquen la diferencia, estando firmes enfrentando los problemas y aferrados a la fe y a la palabra del Señor. El diablo tratará con el caos que estamos viviendo en estos momentos, hacer que muchos cristianos caigan en el sentimentalismo. El diablo va a tratar, a través de la aflicción, que muchos cristianos caigan en el sentimentalismo, que consecuentemente les llevará a deprimirse, y esto les llevará a la dejación de sus responsabilidades, y esto desencadenará en una depresión. Atento a lo que te estoy diciendo. Yo vengo como una voz, como un heraldo del reino, como un vigía que trata por todos los medios de lanzar una palabra, una palabra de advertencia, porque vienen días de dolor, porque vienen días donde vamos a atravesar momentos difíciles, hermanos. Y es probable que muchos cristianos, frutos del dolor, se dejen de llevar por los sentimientos y caigan en el sentimentalismo, que consecuentemente les llevará a deprimirse, y eso les llevará a una dejación de sus responsabilidades, y descuidarán sus matrimonios, descuidarán sus casas, descuidarán sus hogares, descuidarán su relación con Dios, y eso les hará entrar en una depresión. Génesis capítulo 4, a partir del versículo 3, hay algo aquí que me ha llamado la atención. Dice así: y aconteció andando el tiempo. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y dice: y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Abel hizo lo correcto, Caín hizo lo incorrecto. ¿Qué debía haber hecho Caín en medio de este problema? ¿Qué debía haber hecho Caín en medio de este problema? Caín simplemente debía haberse arrepentido, haber hecho las cosas correctamente, haber traído un sacrificio que a Dios le agradase, y la historia se hubiese acabado. Pero ¿qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó en medio de Caín? Dice la palabra de Dios: y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Cuál fue la respuesta de Caín al problema inicial? La respuesta fue totalmente pecaminosa. En vez de arrepentirse, ¿cuál es? Se airó y se molestó de tal manera que se deprimió. Dice que decayó, literalmente dice decayó su semblante. En el original hebreo hace referencia literalmente a que cayó en depresión. Es que lo que hizo, ¿qué es lo que hizo que cayera en depresión? Él desagradó. Mi pregunta es, quiero que lo entendáis, ¿cuál es lo que hizo que Caín cayera en depresión? ¿El desagrado de Dios a su ofrenda? ¿Cuál es lo que hizo que cayera Caín en depresión? ¿El desagrado de Dios a su ofrenda? No, hermanos. Lo que hizo caer en depresión a Caín fue la respuesta inicial. En vez de arrepentirse, se ensañó. ¿Entienden? Si él se hubiera arrepentido, no se hubiera deprimido. Y si no se hubiera deprimido, no hubiera caído en depresión. Si tú te dejas llevar por los sentimientos de dolor, es probable que caigas en resentimiento. Y eso te llevará a enseñarte
a ensañarte y caerás en depresión. Mira, hermanos, en el momento que te dejas llevar por los sentimientos, el resentimiento tardará poco en aparecer y empezarás a quejarte delante del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ese resentimiento te llevará a una angustia tal que caerás en una depresión. Afrontar los problemas incorrectamente agrava el problema. Hermanos, en este tiempo lo que tenemos que ser es ser sabios para enfrentar el problema correctamente, porque enfrentar el problema, hermanos, incorrectamente agravará el problema que tenemos ahora mismo. Pero ¿cuál es la solución que Dios le da al problema en concerniente a Caín? En el versículo 6 dice: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te ensañas y por qué ha decaído tu semblante? ¿Qué le estaba diciendo Dios a Caín? En otras palabras, Caín, ¿por qué has caído en depresión? Caín, ¿por qué te has entristecido? ¿Por qué ha caído tu semblante? Déjame darte la victoria. Y ahora le da la respuesta en el versículo 7. Fijaos, dice: si bien hicieres, no serás enaltecido. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Si bien hicieres, no serás enaltecido. La frase no está hablando exactamente de hacer buenas obras, sino más bien de tener una actitud de disposición correcta. Es lo que le estaba diciendo. En otras palabras, Dios está moviendo a Caín a pensar correctamente, porque Dios sabía que si Caín actuaba correctamente y afrontaba las cosas con una forma de pensar correcta, eso le llevaría a actuar de una forma correcta. Por eso le dice: si bien hicieres, no serás enaltecido. ¿Cómo estaba el semblante de Caín? Estaba decaído, demacrado, mostraba físicamente su depresión, pero Dios le dice: si bien hicieres, serás enaltecido. Es decir, tu rostro volverá a resplandecer, la vida volverá a ti. Si en medio del problema que tú tienes actúas conforme lo que Dios dice y lo que su palabra determina, déjame decirte, no habrá angustia que te domine. La luz del Señor resplandecerá sobre ti. Si bien hicieres. En otras palabras, en medio de los problemas que estamos viviendo de una forma de pensar correcta, hermanos. En medio de los problemas que estamos viviendo, una forma de pensar correcta nos llevará a una forma de acción correcta, y eso nos llevará a un sentimiento correcto. Porque los sentimientos son frutos de las acciones. Este es el patrón de conducta de los hijos y de las hijas en medio de los problemas. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Hermanos, es momento de que nosotros actuemos conforme a la palabra del Señor en medio de los problemas que vivimos, en medio del dolor, las lágrimas y las heridas, en medio de los grandes problemas que enfrentamos. Dios nos dice, Dios te dice, iglesia: si bien hiciereis, no seréis enaltecidos. En medio de las lágrimas que estás derramando, en medio del corazón partido que tienes, Dios te dice, en medio de tu problema: si bien hicieres, no serás enaltecido. Es momento de que los cristianos tengamos una respuesta bíblica, una respuesta conforme a la palabra del Señor ante el problema que estamos enfrentando. Caín no debía haber seguido sus sentimientos, sino a la palabra que Dios le estaba dando. En Romanos capítulo 6, versículo 7, dice la palabra de Dios, Romanos 6, 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. Pablo dice a los romanos que se hicieron obedientes de corazón y libres del pecado, consecuencia de la enseñanza que recibieron. Según el apóstol, la palabra no solo afectó la voluntad, sino que también afectó el corazón. Es decir, puso en orden los pensamientos y los sentimientos y las acciones en el hombre. Es lo que nos está diciendo el versículo 17. En medio de tu dolor, en medio de tu problema caótico, que la palabra del Señor, hermanos, condicione tus pensamientos, condicione tus sentimientos y condicione tus acciones. En medio de tu dolor, en medio del problema, por caótico que sea, ten presente la palabra de Dios.
Inunda tu mente, yo te digo a ti ahora, escúchame, inunda tu mente con la palabra de Dios para que tus sentimientos sean afectados por el poder de la palabra y tus acciones sean de honra a Dios. ¿Me has escuchado? En medio de tu dolor, en medio de tu problema, inunda tu mente de la palabra del Señor para que tus sentimientos sean afectados con la palabra del Señor y tus acciones sean de honra a Dios. El creyente en medio del problema no debe preguntarse cuál es mi sentimiento. No. El creyente debe preguntarse cuál es lo correcto, cuál es lo que dice la palabra del Señor. Los paganos en medio de los problemas dicen cuál es mi sentimiento para dejarse guiar por él. Pero déjame decirte, los creyentes en medio del problema lo que dicen, cuál es la opción correcta bíblicamente. ¿Cómo tengo que actuar yo en medio de esta circunstancia? ¿Cómo tengo que actuar yo en medio de la pérdida de un ser querido? ¿Cómo tengo que actuar en medio de una pérdida laboral? ¿Cómo tengo que actuar en medio de todo esto que se nos está viniendo encima? ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Dice Proverbios capítulo 28, versículo 26. El que confía en su propio corazón es un necio, pero el que anda con sabiduría será librado. Aquí la pregunta no es cómo puedo obrar para ser más feliz. La pregunta no es cómo puedo obrar para ser más feliz, no. Sino qué debo hacer para agradar a Dios. Porque normalmente el hombre actúa para buscar la satisfacción. Pero los cristianos, en medio del problema que vivimos, no debemos buscar la satisfacción. Es decir, en medio de este problema, ¿cuál es la opción correcta? ¿Cómo debo de obrar para honrar el nombre de Dios? Nuestras decisiones en medio del dolor no pueden estar enfocadas en nosotros, sino en Él. Nuestras decisiones en medio del dolor no es para alcanzar felicidad, es para que su nombre sea glorificado, hermanos. Por eso dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y dice el versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta? Os lo voy a decir en mis palabras. Nuestras acciones en medio de los problemas deben ser de agradecimiento a Dios. Porque dice que debemos de presentar nuestras peticiones con acción de gracias. Acción, obra, acción. Es obra que dé la gracia al Señor, que honre al Señor. Y fruto de esa acción, dice, obrando consecuentemente a su palabra, el resultado será que la paz inentendible de Dios guardará nuestros corazones, aunque estemos en medio del huracán del problema. ¿Has entendido lo que te acabo de decir? Hermanos, yo he sido muy administrado en este día a través de esta reflexión que el Señor me ha dado. El Señor me está enseñando mucho en medio de este problema, porque miren, todos ustedes saben que tenemos una pequeña empresa, fruto del amor de Dios. Hermanos, cuando mejor íbamos encaminados en medio de esta empresa, y mucha gente estaban siendo beneficiados a través de esta empresa porque la hicimos con unos motivos, la única finalidad de honrar al Señor. Cuando mejor estábamos, hermanos, ha venido todo este problema y ahora resulta que tengo que tomar diferentes decisiones. Y yo pedí al Señor, Señor, yo no quiero tomar una decisión como las toman las otras empresas. Gente que no tiene a Cristo y en base a los números ellos toman decisiones. No, digo, Señor, yo quiero tomar una decisión en base a lo que tú quieras. Y quiero que me hables a través de tu palabra, porque tú no necesitas números para multiplicar, tú multiplicas de cero, Señor. Y yo le decía, Señor, en medio de este huracán, en medio de este problema, Señor, son muchas las personas que viven de esta empresa, que vivimos de esta empresa. Señor, ¿qué debemos de hacer con todo esto? Y el Señor me administraba mi corazón. Tú no te puedes dejar llevar por los sentimientos ni por los números. Yo soy tu Dios. Mira mi palabra, yo te voy a guiar en medio de esta circunstancia, y aunque caigan miles a tu izquierda y a tu derecha, tú permaneces fiel a mi palabra, te mantendrás firme.
Nuestras acciones en medio de los problemas deben ser de agradecimiento a Dios. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra acción en medio de la circunstancia que estamos viviendo? Acciones que honren al nombre de Dios. Tu dolor no te puede llevar al sentimentalismo y a obrar por sentimiento, sino a obrar conforme a la palabra de Dios. Y ese obrar va a producir en ti una paz que no tiene el mundo. El mundo está desesperado. El mundo está, hermanos, entristecido, subyugado, atemorizado, pero los hombres y las mujeres de Dios que honran a Dios en medio del dolor y del problema, esa paz inentendible guardará sus corazones para siempre, hermanos. Santiago capítulo 1 versículo 25 dice la palabra del Señor: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Os lo explico. Vais a disfrutar con esto que el Señor me ha dado. Os lo explico. Vuelvo a leer el versículo. Santiago 1:25. Yo estoy disfrutando, yo no sé tú. Espero que tú que estés escuchando este sermón, esta reflexión que el Señor me ha dado, te arda en el corazón y te dé la alegría y el gozo que a mí me ha dado, hermanos. Santiago 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El apóstol Pablo nos dice, el apóstol Santiago nos dice, el que persevera en la palabra que ha recibido, la cual le ha hecho libre, y actúa conforme a la palabra recibida, la consecuencia de esto es que serás bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? Feliz o dichoso. En otras palabras, el que persevera en la palabra que ha recibido, la cual nos ha hecho libre, y actuamos conforme a la palabra, no conforme a los sentimientos. Sé que estás pasando por momentos difíciles. Sé que tu corazón está herido. Sé que tu dolor es grande, pero dice Santiago que el que permanece en la palabra y obedece la palabra, no sus sentimientos, en medio de todo esto, hay una promesa. La promesa es, será bienaventurado, feliz, dichoso. Tu felicidad no vendrá por la solución del problema, sino consecuencia de vivir conforme a su palabra en medio del problema. Esta frase es para que te la notes, hoy me la ha dado Dios. Esta frase es para que te la notes. Hoy el Señor me hablaba a través de su palabra. Esta frase es para que te la notes y la apuntes. Tu felicidad no vendrá por la solución del problema, sino consecuencia de vivir conforme a su palabra en medio del problema. Hermanos, la felicidad nuestra no está en que se solucione el problema que tenemos ahora mismo. La felicidad nuestra depende de que nosotros vivamos conforme a la palabra de Dios. Más que un problema de fe, lo que hoy en día tenemos es un problema de obediencia. No es que no creamos, la mayoría creemos. El problema que tenemos es que no obedecemos al Señor en medio de las circunstancias. Hermanos, son muchos nuestros hermanos. Tenemos testimonios muy grandes. Nosotros estamos atravesando el coronavirus, pero nuestros primeros cristianos atravesaron una persecución horrible y tremenda, en la cual, hermanos, fueron perseguidos y, como muchas veces os he dicho, fueron llevados a los circos romanos donde eran comidos por leones. Hermanos, son muchos los cristianos los que murieron en las hogueras quemados. Son muchos los cristianos que fueron, hermanos, llevados a dolores extremos por permanecer en la fe, hermanos. Ellos querían guardar la palabra del Señor. Hermanos, nuestra felicidad no depende de la solución de los problemas, sino de mantenernos fieles a la palabra del Señor en medio de los problemas. No antepongas tus sentimientos en medio del problema. Obedece la palabra de Dios. No antepongas lo que tú sientes, aunque tu dolor sea profundo. Obedece la palabra del Señor. No antepongas tus sentimientos en medio del problema. Obedece la palabra del Señor. Los hombres y las mujeres que estén dispuestos en medio del problema que nos está azotando a vivir conforme a la palabra de Dios
y a tomar decisiones en concerniente a ella, y no se dejen llevar en este tiempo por los sentimientos, serán los que marquen la diferencia en la generación que estamos viviendo. ¿Sabéis lo que he dicho? Los hombres y las mujeres que estén dispuestos en medio del huracán que tenemos, en medio del huracán que nos está azotando, a vivir conforme a la palabra de Dios y a tomar decisiones en concerniente a la palabra de Dios en medio del problema que tenemos, seremos hombres y mujeres que marquemos la diferencia, marcaremos esta generación. Primer paso para enfrentar los problemas, hermanos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos de ser movidos por lo que sabemos de la palabra de Dios y no por lo que sentimos. Dios nos promete en su palabra que si lo hacemos seremos felices. Dios nos promete en su palabra que si permanecemos fieles a lo que Él ha dicho en medio del problema, seremos felices. Segundo, en medio del problema, tu irresponsabilidad, en medio de lo que Dios ha puesto en tu vida, te llevará a un sentimiento de culpa que producirá un resentimiento y desembocará en una depresión. Primero te quiero decir, si tú permaneces fiel, serás un hombre que el gozo no faltará en tu corazón. Si en medio del problema tú te dejas llevar por los sentimientos, el sentimiento producirá un resentimiento y acabarás en depresión como acaban los del mundo. Por eso hoy quiero advertirte, hasta aquí esta reflexión. Tu felicidad no viene de la solución de los problemas, sino del sometimiento a la palabra de Dios en medio de ellos. ¿Cómo los cristianos enfrentamos el problema? Sometidos a la palabra de Dios. Y aunque el dolor es profundo, nuestros sentimientos no nos guían ni nos mueven, sino que la palabra del Señor es lumbrera a nuestros pies, sino que la palabra del Señor es la que guía nuestro camino. Por lo tanto, hoy, iglesia, tengo esta palabra de aliento para ti. Si quieres permanecer gozoso en medio de este tiempo, no antepongas tus sentimientos. Sé que estamos pasando por momentos de dolor. Hermanos, no soy inmune. Os está hablando alguien que sufre igual que vosotros. Os está hablando alguien que está padeciendo todas estas circunstancias, igual que vosotros. Los superhombres solo existen en televisión, del cielo para abajo. Estamos todos en una igualdad, somos humanos, pero nosotros marcamos la diferencia, porque somos hijos de Dios, conquistados y comprados por la sangre de Cristo. El Señor nos ha capacitado y nos ha dotado con todo lo necesario para que en medio del huracán que estamos viviendo podamos responder a los problemas de una manera diferente a los que los responden los del mundo. Por lo tanto, iglesia del Señor, adelante, que el gozo en vuestros corazones no falte. No te dejes llevar por los sentimientos. Cristo es nuestra roca y nuestra esperanza. Que el Señor os bendiga, os amo. Que el Señor os bendiga, deseo abrazaros. Espero que esta palabra llegue a mucha gente. Compartir este vídeo con la única pretensión de que el nombre de Dios sea glorificado y su palabra corra y sea glorificada. Os amo, iglesia. Hasta pronto.